Carlos, público de la Octava y Radio Centro, aunque este fin de semana el tema ha sido el inicio de las campañas electorales, en las redes sociales se sigue alimentando una narrativa que pretende vincular al presidente López Obrador y ahora también a la candidata Claudia Sheinbaum con el narcotráfico. Los hashtags narco presidente AMLO y narco candidata Claudia no han dejado de circular desde hace más de un mes. Tienen distintas derivaciones, pero todos tienen, digamos, una implicación que vincula a al candidato a la candidata y al presidente con el crimen organizado. Bueno, después de una serie de reportajes periodísticos, como ustedes recordarán, hoy sabemos que esto fue alentado y que hay una auténtica campaña detrás. No es casual que se hayan instalado estos hashtags en las redes sociales. Hoy en el octágono vamos a conversar con Salvador Frausto, que es director de investigaciones especiales de Milenio, y con Héctor Alejandro Quintanar, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, articulista de La Jornada, ya ha estado con nosotros en este espacio y tanto Salvador como Alejandro, como Héctor Alejandro han estado alertando sobre esta campaña en redes sociales, en qué consiste, de qué está hecha. Les agradezco a ambos, Héctor, Salvador, por acompañarnos. Empiezo contigo, Salvador. En estos días pudimos observar un volumen inusual de conversaciones en Twitter que hicieron tendencia con este hashtag de narco presidente AMLO. Incluso, como tú muestras en tu trabajo, esto estuvo a la par del Super Bowl y casi 10 veces más de impacto que la Casa Gris. Quizás se podría decir que en esos tiempos las redes sociales no tenían la misma fuerza, pero en cualquier caso es algo que sorprende. ¿A qué se debe esta magnitud tan atípica en el comportamiento de este hashtag? ¿Cuáles fueron, Salvador, los hallazgos, digamos, de tu investigación? Claro, Hernán, un saludo a Héctor Alejandro. Es un gusto compartir con tu audiencia los hallazgos de este reportaje de investigación, en el cual pues nos pusimos a analizar a través de herramientas de inteligencia artificial la conversación en redes sociales y detectamos dos momentos que ya habían alertado, por cierto, otros especialistas en el tema, como Alberto Escorcia y como Julián, un analista español que ha seguido también el asunto, Julián Macías. Y bueno, detectamos un momento, entre el 30 de enero y el 1 de febrero hubo un comportamiento atípico, 140 millones de conversaciones digitales se desataron de manera pues bastante inusual, sobre todo porque el hashtag narcopresidente AMLO, si bien tenía un origen orgánico en la conversación, digamos, de finales de diciembre para acá, no rebasaba las 3,000 menciones cada día. Y sin embargo, de un día para otro, concentra 140 millones de conversaciones. Ese primeros tweets o ese primer impulso lo pasamos por una herramienta que se llama Talk Walker y esa herramienta permite ver que el origen de estos tweets principalmente pues provenían de países del extranjero. Es decir, la mitad de la conversación sobre el narcopresidente AMLO es ficticia, es decir, no existe, es por bots y el 30% de estos son bots comprados en Argentina. Interesante, Argentina se ha convertido algo así como en Botilandia, porque ahí prácticamente ya se maquilan bots a precios pues muy competitivos internacionalmente. Es lo que hoy sabemos. Héctor, aquí la cuestión no solo es el tamaño de la operación para atacar a López Obrador en redes sociales, también, digamos, algo que hay que reflexionar es si existe, si es que, y me gustaría saber si tú ves, una acción coordinada entre las 3 o 4 notas periodísticas que salieron, la campaña en redes y pues sí, la presencia, la actuación de personajes de la oposición como Claudio X, Xochitl Gálvez y en general la actuación de la oposición. ¿Ves algo coordinado? ¿Se puede
porque siempre, digamos, uno quiere evitar lecturas conspiranoicas, pero quizás en este caso es inevitable. ¿Qué podrías decirnos, Héctor? Bien, bien, muchas gracias, Hernán. Un saludo para ti, para Salvador, para todos quienes nos escuchan. Yo creo que más allá de que hubiese una coordinación formal, me parece que lo preocupante es que hay una comunión ideológica en todas las personas que hacen este tipo de cosas. Yo creo que no tenemos elementos para saber si, por ejemplo, Xochitl Gálvez en su visita a Washington se puso de acuerdo con el New York Times para este tipo de cosas. Pero me parece que eso es lo de menos. Lo que no es menor es el tipo de discurso que en ciertas derechas, que en ciertos grupos vinculados al PAN fundamentalmente, este discurso siempre ha existido, no es algo nuevo. Esta acusación de narcotráfico a López Obrador no es nueva. Uno de los primeros registros a ese respecto, por ejemplo, lo hizo el señor Ricardo Alemán en septiembre de 2008, acusando que posiblemente López Obrador era el responsable de los ataques terroristas que ocurrieron en Morelia en ese año. Obviamente eso fue una farsa, no había el menor elemento para probar tal cosa, pero pues el señor se atrevió a publicar semejante calumnia y pues ha sido una acusación constante, siempre buscando financiamiento falso a favor de López Obrador. En este momento es la calumnia del narco, en su momento fue el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, en 2009, en 2006 se acusó que recibía recursos de Venezuela. Me parece que más bien son creencias personales o de ciertas derechas para tratar de forjar una calumnia. Salvador, a pesar de las revelaciones recientes, esta campaña aún continúa. La vimos todavía pues en la mañana. Era posible encontrar los hashtags de narcopresidente AMLO 12, narcocandidata Claudio 11, los últimos que yo vi, y estaban hasta arriba de las tendencias en México. Tú apuntas en tu investigación que estos ataques no han movido las encuestas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de seguir alterando digamos, de forma tan artificial la conversación en las redes sociales? ¿Es esta una señal quizás de que la oposición está desorientada o que digamos que busca prolongar las tendencias pensando que en algún efecto, que en algún momento van a tener un efecto real? ¿Qué están buscando? Sí, bueno, tiene todas las características de las campañas negras. En primer lugar, surge con la publicación en 3 medios extranjeros de insinuaciones, porque no nos aportaron estas publicaciones ninguna prueba, ninguna pista de reuniones entre miembros del crimen organizado en el 2006 con algunos personajes cercanos Andrés Manuel López Obrador. No hay esa prueba, no hay pistas de que eso haya ocurrido realmente. Y a partir de ahí surge la campaña negra, se mueve con fuerza en redes sociales, aprovechan la barata de los bots argentinos porque están al 3 por 1, puedes comprar un like, 3 likes por $1, lo cual se abarató, digamos, de principios de enero para acá, y eso generó una compra masiva de bots. Entonces, digamos, hay una intervención, un oportunismo del libre mercado, de las ofertas de este tipo de productos, con personajes adversarios a la Cuarta Transformación que están moviendo el asunto. Como dice Héctor Alejandro, no podemos comprobar si esos bots han sido comprados por gente del equipo de Xochitl o por otro tipo de adversarios. Pueden ser empresarios enojados con Andrés Manuel, es decir, se necesita gente con cierto poder adquisitivo, aunque estén muy baratos, para poder mover una campaña de este tamaño que lleva todo febrero y lo que va de marzo Claro. ocupando los trending topics, ¿no? Salvador, ahora también se muestra, por ejemplo, cómo han inflado entiendo que también desde Argentina, los tweets a favor de Xochitl Gálvez. ¿Has encontrado algo por ahí también? Sí, también casi 40 millones de bots argentinos estuvieron moviendo la campaña Xochitl Presidenta 2024. Es decir, es una acción concertada. Le pegas a tu adversario,
acaricias a la candidata con la que simpatizas y está ahí moviéndose. Ahora bien, no se han movido las encuestas, ni un punto porcentual. Claudia sigue teniendo la misma cantidad de intención de voto que tenía en enero, igual Xóchitl. Así que lo que están intentando es generar una percepción de que esa conversación es real y que en algún momento pegue o cale entre los humanos de carne y hueso. Claro. Sin embargo, pues hasta el momento ha fallado y en una nueva medición que publicamos hoy en Milenio, a través de Milenia, esta central de datos e inteligencia artificial, pudimos corroborar que el 60% de la gente rechaza estas campañas negras. Es decir, Interesante. no están contentos, le están poniendo caras de enojo, le están poniendo manifestaciones de disgusto e Ajá. incluso de miedo. Es decir, la gente no está comprando la campaña negra ni contra Claudia y contra Andrés Manuel. Interesante eso que dices. Héctor, ¿cómo lo ves tú? Digamos, hemos visto, esta no es la primera vez que se dirigen campañas de guerra sucia en contra de López Obrador. Y como decía Salvador, pues no, hasta ahora no han surtido efecto, este último esfuerzo no ha surtido efecto. Pero ¿tú qué piensas? ¿Puede ser que en algún momento genere algo, la persistencia les sirva para bajar a López Obrador, bueno, más bien para bajar a Claudia, ahora sí que de las encuestas, o quizás a Clara Brugada en la Ciudad de México, o a candidatos de Morena en algún lugar del país? Bien, creo que el análisis técnico que hace Salvador es impecable y yo no tendría mucho que añadir a esa parte. Y atendiendo esta pregunta más de carácter histórico, es que creo que si hacemos una mirada panorámica en retrospectiva, este tipo de campañas de miedo son muy propias de las derechas en toda América, no solo América Latina. Es una tradición que en Estados Unidos es muy frecuente. Me parece que uno de los puntales de esa tradición es el macartismo y todo lo que significó. Y las campañas de miedo son muy usuales en las derechas de América Latina. En algunos casos les han funcionado no tanto por el contenido en sí mismo de tales campañas, sino porque además esas derechas tenían otros cotos de poder, como por ejemplo los ejércitos que dieron golpes de Estado en toda América Latina en el siglo XX, siempre empezaban con campañas sucias y de desprestigio que hoy son lo que veríamos en redes sociales. Por eso Estela Caloni hace esa acotación. Dice, todos los golpes de Estado, por ejemplo, cuando derrocaron a Perón en alguno de los golpes de Estado en Argentina en el 76 o en el 55, no recuerdo, y había juicios falsos abiertos contra Perón o contra Estela Martínez de Perón, y todos eran falsos, pero estaban en la prensa legitimando ese tipo de golpes. Me parece que las derechas no han cambiado. En el caso de México, me parece que la esperanza de las derechas está en que en 2006, cuando se inauguró este tipo de uso de campañas sucias, sí les funcionó, no al nivel que ellos creen, pero sí descendió las encuestas que daban en ese entonces 10 puntos a López Obrador, sí se redujo su ventaja a 4 o 5 puntos. Entonces me parece que están aferrados a esa coyuntura de hace 18 años. Salvador, Héctor, muchas gracias por estar en el octágono. Un Gracias, saludo. Hernán, Héctor, saludos.